noches, bienvenidas y bienvenidos en este programa, en esta emisión de Resonar, que es el penúltimo episodio de la temporada. Y miren que se me hizo tener esta entrevista. Ustedes saben que el tema de la inteligencia artificial está, bueno, ya no digamos solo en tendencias, que está en todas partes y pues lamentablemente se le está dando un uso terrible, no solamente en temas de desplazar creadores, ilustradores, cineastas, músicos, todos los perfiles creativos que ahora han sido pues básicamente reemplazados o burdamente sustituidos por la inteligencia artificial, sino que además en temas médicos y en temas de psicoterapia también nos estamos enfrentando a una epidemia pues de consultas a ChatGPT o a Gemini o a la inteligencia artificial de su preferencia en lugar de el psiquiatra, el psicoterapeuta. Y precisamente para hablar de eso el día de hoy está conmigo el doctor Jorge Luis Salazar Gámez. Él es médico con especialidad en psiquiatría por el Tecnológico de Monterrey, tiene una alta especialidad en psiquiatría de enlace por el TEC de Monterrey también y tiene entrenamiento en terapia dialéctico-conductual por Marea y DBT Iberoamérica. Es creador de la cuenta Psiquiatría para Todos, que es un espacio digital enfocado en educación y difusión científica en salud mental, que les recomiendo muchísimo seguir. Está como @psiquiatría para todos MX. Y precisamente de ahí, de uno de los videos, Jorge, salió la idea de entrevistar. ¿Cómo estás? Bienvenido a Resonar. No, hombre, Betsa, muchas gracias por la invitación. Yo encantado, ¿no? Y compartir esta parte de difusión, a mí me encanta, ¿no? Y más de este tema que te aseguro que sistemáticamente, en verdad, esto es cierto, me preguntan, oye, ¿qué piensas? ¿Puedo utilizar una IA o no en el día a día? Y creo que hay mucho que comentar al respecto ahí. Muchísimo. Fíjate que justo la idea de esa entrevista, pues, salió de que un día, pues, tú y yo nos seguimos ahí en Insta y en TikTok, y un día entrando a Instagram vi psiquiatra encubierto, habla con ChatGPT, y dije: "Tengo que ver esto", ¿no? O sea, tengo que ver esto porque justo yo estaba buscando la opinión de otros profesionales de la salud mental, porque digamos que, pues, obviamente uno se forja, o yo como terapeuta tengo mi opinión, ¿no? De por qué no usar ChatGPT como un terapeuta, porque no, pues, de entrada no es un ser humano, ¿verdad? Empecemos por ahí. Pero además, cuando yo vi tu video, dije: "Claro, es que tú lo que hacías", y que les invitamos a ver a las personas que están viendo ahora Resonar o que nos están escuchando, pues les invitamos a que vayan a buscar ese video precisamente, porque tú lo que haces es empezar a truquear a ChatGPT en esta conversación, que ahorita ya nos contarás, pues, un poco más a detalle, ¿no? De qué te dijo ChatGPT, dónde está la falla. Porque recuerdo que de entrada parecía muy empático y muy amable, ¿no? Por lo menos. Sí, sí, Sí. sí. Sí, encantado. Ahorita vamos a platicar al respecto, ¿no? Fueron dos experimentos, ya los hablaremos ahí. Súper. Resultados muy interesantes ahí. Súper interesantes. Yo creo que, a ver, lo primero que tendríamos que hacer, Jorge, sería definir la psiquiatría para seguir derribando el tabú, porque así como tenemos ya un montón de personas que ubican la psiquiatría como cualquier otra especialidad médica y como dices, bueno, pues si tengo un problema del sistema digestivo voy con el gastroenterólogo, si tengo un problema del sistema circulatorio, pues voy, ya sabes, con el cardiólogo o con el angiólogo. Hay gente que sigue teniendo resistencias con el tema de la psiquiatría y pues me gustaría que tú como experto nos ayudaras a definir. Claro, no, es una buena pregunta. Me queda clarísimo que hay estigma y lo podemos ver en las películas, ¿no? En las películas incluso contemporáneas hay bastante estigma. Y yo la definiría literal como una especialidad de la medicina que se enfoca en el diagnóstico, estudio, tratamiento de los trastornos psiquiátricos, pero también en una especialidad enfocada en las prácticas y medidas que se relacionan con tener una mayor salud mental, porque el de no tener un trastorno psiquiátrico no es sinónimo de tener buena salud mental. Muchas personas que podrán no tener depresión, no tener esquizofrenia, pero no tienen buena salud mental. Y ahí entra mucho este espectro, de hecho, que se le conoce como psiquiatría de los estilos de vida. Así la podríamos definir y creo que esto ayuda mucho cuando lo metemos en un terreno médico, nos ayuda a entender muchas cosas y a bajar el estigma, porque a veces dejamos de lado muchas otras cosas que antes no sabíamos. Por ejemplo, un dato importante, la depresión es un factor de riesgo cardiovascular, es decir, al corazón le hace el mismo daño deprimirse que fumar. Y cuando lo metemos un poquito en un contexto médico, creo que bajamos un poquito el estigma y es más fácil que las personas puedan sentirse menos incómodas en ese primer contacto con un psiquiatra. Claro, que no sientan que hay algo terriblemente mal con ellos, ¿no? Que de pronto entran me ha pasado que cuando refiero a alguien a consulta psiquiátrica me dice: "Ya de plano, o sea, ya me ves tan mal", y ya justo les explico, ¿no? Hace poquito encontré en redes una comparación que hacía otro psiquiatra, que es el doctor Carlos Arnaud,
decía, ¿cuál es la diferencia entre un neurólogo y un psiquiatra? Y decía, el neurólogo es, digamos, pensemos en el cerebro como en estructura, y entonces es como si fuera una casa, y el neurólogo conoce perfectamente las instalaciones eléctricas, las tuberías, dónde está el muro de carga, ¿no? Qué es lo que puede estar impidiendo que haya una adecuada, pues, un adecuado funcionamiento de la casa, ¿no? ¿Dónde está el hidroneumático? Si ya chafó el hidroneumático, ¿qué pasó? Y decía, y el psiquiatra sabe eso, digamos, el neurólogo muy a profundidad del tema estructural, y el psiquiatra sabe del tema estructural, pero sobre todo sabe quién habita esa casa. Y me pareció excelente esa analogía, como, exacto, es que si hay alguien que el psiquiatra va, o sea, si hay algo que el psiquiatra va a hacer es a entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué funcionamos como funcionamos, no solo desde las causas neurobiológicas, sino desde nuestros factores de vida, factores médicos en general. A mí me gusta decirle a mis pacientes que un psiquiatra va a hacer una entrevista a profundidad, una primera sesión, te va a mandar análisis clínicos, va a descartar cualquier otro tipo de causa probable, te va a mandar a hacer una tomografía antes de decirte, ay, lo que usted tiene es tal, si ve una situación ahí muy complicada de la cual pudiera sospechar que viene de otro padecimiento, lo va a descartar, no nada más es un decir, usted está bien o usted está mal, ¿no? No, totalmente, ¿no? Que como que yo veo mucho la labor del psiquiatra como una labor muy integradora, ¿no? Donde tenemos que entender, por supuesto, los elementos biológicos, genéticos, hormonas, pero eso sabemos que es insuficiente y por eso me encanta este tipo de charlas con terapeutas, con psicólogos, porque hay aspectos, sabemos, psicológicos, sociales, exposición. Ahorita está este término de exposoma, donde estamos expuestos a microplásticos, un montón de estímulos externos que a veces ni siquiera tenemos idea de qué impacto tiene en nuestra salud. Sí, por supuesto, ¿no? Y el tema del contexto social también, Jorge, que está tremendo, ¿no? No podemos aislar la salud mental y decir esto pertenece solamente al sujeto cuando estamos insertos en un entorno y en un entorno que tiene sus limitaciones, sus carencias, sus retos, pues todo el tema de violencia. O sea, estamos expuestos a tantas cosas a nivel social que eso Claro, afecta. sí, totalmente, ¿no? Que se están estudiando, ¿no? Que podemos luego deducir algunas cosas, pero son, creo que estudios ya muy recientes que documentan cuál es el impacto que tiene en nuestra salud un montón de interacciones, ¿no? Cuál es el impacto del ejercicio, del sedentarismo, del uso de pantallas, cuál es incluso, hablando nuevamente como de guías, cuál es el impacto que tiene una guía también en nuestro funcionamiento cognitivo, ¿no? Sí, Y hay claro. temas muy interesantes que se están recién estudiando, porque son problemáticas, incluso algunas de ellas nuevas. Sí, súper recientes, ¿no? Tal vez, este asunto de la IA pensábamos, ya sabes, en Robocop o en alguna cuestión así, Terminator, no sé, de hace muchísimos años y parecía meramente una fantasía. Y hace poco un colega que es, cinéfilo y le gusta mucho todo el tema de la producción audiovisual decía que la serie Black Mirror, de hecho, la cancelaron porque ya no tenía nada de futurista, ¿no? Porque ya estamos viviendo en lo que Black Mirror planteaba. Entonces, como que de pronto perdió el sentido hacer una serie futurista que ya no estaba realmente, lejos de ser concebida como algo que estamos viviendo cotidianamente. Me acordé de pronto ahorita en los relojes inteligentes, ¿no? Como lo veíamos hace un par de décadas en el Power Rangers, ¿no? Tenían su Sí, reloj en el que se comunicaban y no lo podías creer. Ahora es una realidad y también cómo estos gadgets y tecnologías se relacionan con la salud, ¿no? A favor totalmente. y a veces en contra incluso. Claro, claro, cómo monitorean todo, ¿no? Yo me doy cuenta que estoy estresada porque justo mi reloj empieza, ¿no? Tin, 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 estrés alto, y es como, déjame en paz, déjame estresarme a gusto, hombre. Lo sabe antes que nosotros a veces, ¿no? Exacto. Antes de que uno haga conciencia, a veces ya está reportando. Oye, Jorge, ¿qué puede esperar una persona que es referida por su psicoterapeuta o por su médico de cabecera? A lo mejor tú sabes que muchos de los que refieren a psiquiatría son cardiólogos, por ejemplo, ¿no? La persona llega con algo que parece una cardiopatía, que a veces es ansiedad o a veces... Y pues los psicoterapeutas también, por supuesto, referimos ya cuando vemos, tengo que me toca a mí mucha resistencia de pronto en el de cómo, ya sí, pero ¿por qué? O sea, ya de plano estoy para psiquiatra y es como, no, déjame te cuento. Cuéntanos qué puede esperar una persona que va por primera vez a una consulta con el psiquiatra. Creo que hay que, cuando menos, clarificar un punto, ¿no? Ya relacionamos psiquiatría con estoy grave, estoy severo, y a veces puede ser cierto, pero creo que ya hay que ir un poquito más, más hacia allá, en donde no solamente tengamos que estar en crisis para pensar en un psiquiatra, sino incluso hay abordajes que son preventivos, ¿no? Ujú. Psiquiatría de estilos de vida es prevención 100%, alimentación, ejercicio, sueño y cómo eso influye en la salud mental, pero
Yo te podría decir, en mi práctica personal, la mayor parte de pacientes que veo son referidos por terapeutas o por médicos. Entonces, las primeras consultas nos enfocamos en diagnóstico, en definir si realmente requieren mi atención o no. Spoiler alert, generalmente es así, La porque ya mayoría de las veces sí, sí. he intentado Sí. muchas otras cosas y falta algo todavía para que puedan recuperarse. Pues las primeras sesiones son de diagnóstico. Yo al menos la primera trato de entender el contexto del paciente, ¿no? Quién es, en dónde vive, a qué se dedica. La recolección de las principales quejas que tiene el paciente, ¿no? En el sueño, en el interés, en la motivación. Y de ahí viene pues todo un análisis, ¿no? De con esos datos qué podemos integrar y qué otra información nos falta para poder ya tener como un diagnóstico clínico, ¿no? Hay diagnósticos que son relativamente rápidos, ¿no? Depresión, ansiedad, hay otros que requieren un poquito de más estudio, como trastorno por déficit de atención, como los trastornos del espectro autista, como trastornos de personalidad, o temas médicos que a veces ameritan, que son temas médicos que dan síntomas psiquiátricos, pero ameritan de pronto, pues cuando menos un perfil tiroideo, unos niveles de vitamina, una biometría. Entonces, generalmente yo creo que los pacientes que no están familiarizados con esto, ¿qué pueden esperar? Yo creo que de entrada un montón de preguntas para poder integrar un diagnóstico y al inicio de un tratamiento, ¿no? Que muchas veces en una primera consulta lo podemos hacer, pero hay algunas condiciones que tenemos que demorar a lo mejor una segunda, una tercera consulta para poder empezar un tratamiento médico, que no siempre es medicamento, digo, hay técnicas de neuromodulación, hay otros abordajes que dependiendo de cada caso, pues va a ser un tratamiento u otro, ¿no? Sí, claro, y que justo la gente creo que espera o teme llegar a una primera cita por caricaturesco que suene y que le encierren, ¿no? Que llegue a una primera de así: "Hola, doctor Jorge", digas: "No, ya", ¿no? Póngale su camisa, la internamos, denle electroshock, y es como, a ver, no, eso ya no es vigente, eso está muy caricaturizado. Siempre creo que la medicina en general, la psiquiatría y la psicoterapia, pero la medicina en general le debe mucho a la humanidad, pues, en términos de que mucho de lo que sabemos ahora viene de haber causado dolor profundo y sufrimiento profundo, pero eso ha dejado de estar vigente desde hace décadas, ¿no? O sea, desde muchísimas décadas ya se ha humanizado mucho el proceso de la psiquiatría y de la medicina en general. Pues es que la medicina se ha actualizado en muchas áreas, ¿no? Y no nos vamos tan lejos. Yo me parece que el primer ensayo clínico, el primer estudio hecho en humanos con medicamentos así, desde un método científico, fue más o menos en los 60. O sea, no Sí, tenemos ni 100 años de existir ya como una ciencia pura y dura. Y sí, yo creo que uno de los temores muy comunes de los pacientes es: me van a medicar, y tienen ujú, una idea de medicamentos que tiene un montón de efectos adversos, que algunos de ellos ya no se utilizan, ¿no? Digo, ha avanzado mucho y cada vez tenemos mejores moléculas, intervenciones un poquito más nobles que antes, pues, no existían. exacto. Sí, exacto. Antes era o incluso se prefería, creo que de pronto el hecho de que la persona estuviera disfuncional, ¿no? Estuviera más bien triste, apagada, ida, ¿no? Y en lugar de que fuera una persona funcional que se relaciona, que eso es mucho de la preocupación que pacientes me expresan en terapia, cuando me dicen: "Oye, ya fui", ¿no? "Ya fui con el doctor Jorge, me cayó increíble, me dijo que tengo depresión y me mandó este medicamento, y es que yo no quiero dejar de ser yo misma, ¿no? No quiero estar adormilada, no quiero". Entonces les digo, a ver, no funciona así, ¿no? El medicamento ahora está hecho, pues pasamos por un periodo adaptativo de unas más o menos 2 a 6 semanas, donde pues sí puedes tener un poco de boca seca, un poco de dolor de cabeza, a lo mejor un poco más de sueño, pero pues el medicamento está enfocado a que seas funcional, a que tengas ganas de salir, a que tengas ganas de trabajar, a que, o sea, que hagas tu vida normal, ya no está tratado aún de, ay, qué ansiosa, ya que la receten y que la dejen ahí como ente, ¿no? Claro, y a veces confundimos efecto secundario con efecto adverso. Es decir, hay efectos secundarios que obviamente el medicamento genera que a veces lo usamos a nuestro favor. Por ejemplo, a ver pacientes que deseamos que duerman un poco porque tienen insomnio. Ah, bueno, quizás elegiré un medicamento que dé algo de sueño. Te ayude. No, otros pacientes que requieran activación o requieran tener más energía o más motivación, pues buscamos el medicamento que de pronto, aun cuando sea un efecto adverso, puede ayudarnos ese efecto adverso. Por ejemplo, yo pienso en personas que tienen un muy bajo peso, tienen muy bajo apetito, donde es deseable que el apetito aumente y a veces al revés. Hay personas que Sí, tienen atracones, ya tienen un problema metabólico de resistencia a la insulina, de diabetes, que no buscamos que aumente el apetito, buscamos claro. que disminuya un poquito. Entonces, a veces ahí creo que ayuda mucho la explicación de qué efecto
secundario no siempre es un efecto adverso. Hay efectos secundarios que a veces utilizamos a nuestro favor. Claro. Sí, claro, y que además la idea es que justo estemos acompañados de un profesional que está formado, que estudió un montón de años para esto, que tiene experiencias, certificaciones, actualizaciones, porque la gente, a mí cuando estudié la maestría, nos decía el psiquiatra que nos daba la clase de trastornos clínicos, nos decía, es que la gente prueba de todo antes de ir al psiquiatra, ¿no? O sea, prueba yoga, prueba meditación, prueba, que son cosas que ayudan, por supuesto, ¿no? Pero prueba aromaterapia, prueba, mil cosas, hasta brujería, antes de llegar, ¿no? O sea, van primero así con su bruja de confianza o con a que le hagan una limpia antes de decir: "Tengo un problema de ansiedad o depresión", ¿no? Esto no es algo causado por fuerzas externas, más bien necesito ir con un profesional de la salud mental. De hecho, ahorita que dices, no quiero dejar de ser yo, yo les digo, a ver, el tener desmotivación no es que forme parte de ti completamente. El hecho de que estés durmiendo 12 horas y no te quieras levantar o tengas pensamientos de suscribirte de la vida, pues tampoco es como que forme parte de quien tú eres, ¿no? Exacto, exacto. Eso sí, justo a mí me preguntan mucho si no van a perder su chispa, y le digo: "Es que va a seguir siendo chispa y no flamazo", ¿no? Se trata de que sea chispa, no flamazo, y que de pronto estés ya quemando todas tus relaciones, tus oportunidades, ¿no? O sea, esa es la idea. Y yo creo que la labor del psiquiatra, debido a esto, es muy psicoeducativa, ¿no? Requerimos dar una buena parte de la consulta de psicoeducación, es Sí, dar información de medicamento, de tiempos de tratamiento, hay muchos temores, además de los efectos secundarios o adversos, como que un temor muy recurrente es el tiempo de tratamiento, ¿no? así es. Como que piensan, yo voy a tener este medicamento eternamente y nunca me lo van a quitar. Y si bien hay diagnósticos que son crónicos en donde probablemente el tratamiento sí sea muy extenso, como el de la esquizofrenia, Sí. hay muchas otras condiciones, de hecho la mayoría, que no tienen tratamientos infinitos, ¿no? Que tienen una duración específica. Sí, claro, y muy adaptada también a, pues, cuál es la gravedad, cuáles son las necesidades, incluso el mismo mecanismo del medicamento, ¿no? Porque, pues, justo hay medicamentos que requieren una saturación para funcionar, hay medicamentos que son de corta duración, o sea, sí, todo eso que justo por eso vamos con un profesional, ¿no? Y ahorita que decías, bueno, hemos actualizado, hay muchas cosas muy recientes, los mismos estudios, pues, ¿qué más recientes que la llamada inteligencia artificial? Y yo digo la llamada porque en realidad no es una inteligencia, ¿no? O sea, si nos vamos nosotros a la definición de inteligencia que implica tener inteligencia contextual, pensamiento crítico, no solamente almacenar contenidos o información y poder replicar la información, sino tener criterio, juicio, marco de realidad, todo eso, pues la IA no la tiene. Me parece que le pusieron un nombre muy pegador en términos de marketing, pero no necesariamente es una inteligencia, me parece que es un reproductor, ¿no? Como un buscador y un reproductor de información. ¿Qué tanto ha ayudado, o si sí ha ayudado en algo, a que las personas se acerquen más a temas de salud mental o no? ¿Tú qué crees? Creo que en general sí, porque digo, estamos los psiquiatras, los terapeutas ante retos nuevos y es que hay pacientes, por lo menos, no sé si mejor informados, pero sí más informados. Y Sí. eso es muy positivo, ¿no? Hay pacientes que ya llegan con cierta información respecto a medicamentos, ya llegan con alguna idea como de a lo mejor puedo tener esto, y creo que eso es positivo, ¿no? Obviamente no supera a la opinión del clínico, ¿no? Del terapeuta, del psiquiatra, pero creo que en principio le doy el voto de confianza, ¿no? Digo, el que estén informados, el que tengan más conocimiento general de algo, el que reboten algunas cosas con un criterio, en principio me suena bien, hasta ahí. Ujú. Sí, o sea, hasta un tema como de, no sé, fui a consulta con el psiquiatra y me dijo que tal vez tenga déficit de atención, ¿no? ChatGPT, cuéntame qué hay sobre el déficit de atención. Tal vez ahí eso podría ayudarnos como a tener una fuente de información amplia, digamos. Claro, sí, o como una sospecha de algo, ¿no? Como que reboté esto con ChatGPT o alguna otra IA y parece que requiero algo, ¿no? Y eso me lleva a buscar atención. Yo creo que eso en principio es benéfico. Okey. Cuál sea tu experiencia ahí en la clínica, pero creo que de entrada hasta ahí todo bien. Ujú. Fíjate que yo tengo experiencias muy contrastantes ahí, como justo gente que empieza a rebotar información y que a partir de eso llega con inquietudes a la consulta como de, oye, ¿qué posibilidades hay de que tenga una neurodivergencia? Porque estuve escribiendo y entonces tal, y quisiera ver una evaluación o con quién tengo que acudir.
temas como de no me había dado cuenta que tal vez tengo síntomas depresivos, pero escribiéndome un día con ChatGPT me reportó que tal vez esos pensamientos autolesivos o de no quererme levantar, ¿no? Estas conductas de no quererme levantar o comer de más, comer menos, etcétera, pues podrían estar indicándome una depresión, podemos explorar esto. Eso me parece muy positivo, pero también me han llegado los otros que o sea, ya sustituye la terapia o sustituye la consulta psiquiátrica e incluso la consulta médica de cualquier otra índole, porque de pronto me ha llegado gente que me dice, me dio un gripón brutal, pero le escribí a ChatGPT, me mandó un antibiótico, me mandó un tal, bueno, los antibióticos no se venden sin receta, pero ya sabes, como antihistamínicos, antivirales, ¿no? Cosas que digo yo, a ver, es que una app o un chatbot no tendría que estarte prescribiendo nada, ¿no? O gente que incluso seguramente te ha tocado que toma el chatbot o la inteligencia artificial como algo que le dé la razón infinitamente, ¿no? Y hay muchos casos ya ahí registrados, pues de psicosis inducida porque ChatGPT o Gemini o cualquier otra IA le da la razón a la persona sobre delirio, sobre paranoia, sobre temas de autodiagnósticos que no están ni corroborados. Entonces sí tengo como así, 180 grados de experiencias. Sí, claro, y tocas un tema importante que es justamente del experimento que hicimos ahí, para las redes. Muy interesante, digo, yo había notado, digo, la he usado para muchas cosas, no relacionadas a mi profesión, y tiene una parte que resulta muy atractiva de entrada, ¿no? Y es que te valida demasiado, ¿no? Ah, ok, claro, Jorge, te entiendo, sí, te debes de estar sintiendo de esta forma, y eso resulta muy atractivo para las personas que tienen algún problema en temas de salud mental. Sin embargo, algo que notamos es que refuerza muchas cosas, muchas conductas, problemas, y llámese conducta no necesariamente como las acciones que hacemos, sino también a las conductas privadas, refuerza pensamientos, refuerza Sí, ideas. Y lo que hice dos ejercicios, pero más o menos con el mismo contexto, y era simular, ¿no? Un paciente con ideas delirantes de sí, distintos sí, tipos, ¿no? Obviamente yo borré el historial de ChatGPT para que no tuviera antecedentes míos, le borré todo el historial, fue así de claro. cero, y Porque creo presenté que, sí, perdón, Jorge, este es uno de los ganchos, y es que como va guardando tu historial, te va hasta a mí me ha tocado que, no sé, de repente le digo: "Oye, corrígeme este texto, porfa", porque, no sé, ya sabes, el día que mi cabeza está muy quemada, le digo: "Corrígeme este texto, porfa, para el pie de foto de mis redes", ¿no? Me lo corrige, ¿quieres que lo use con una voz más tuya como terapeuta? ¿Lo quieres desde? Y es como, guau, o sea, ¿por qué tienes un patrón mío? Esa es una de las cosas que lo hace atractivo y claro que si tú ibas a hacer este experimento necesitabas borrar esas referencias porque de otra forma no iba a funcionar igual. quería que fuera más objetivo y no tuviera Sí, información mía. A estas alturas debe saber que soy psiquiatra, y dije: "No, no quiero que sepa nada", borré todo, claro. y presenté una situación aparentemente convencional, ¿no? Donde estoy, hablándole de alguna desconfianza, pero realmente es un escenario que se presenta en la consulta en la vida real, de pacientes que tienen ideas delirantes. Digo, para quienes nos escuchan, una idea delirante es un pensamiento que claramente está fuera de la realidad y que aún con toda la evidencia, la persona persevera en que eso está presente, ¿no? O hay ideas que ya reconocemos muy claras como delirantes, ¿no? Las ideas paranoides, ¿no? En donde me siento perseguido, siento que me están espiando, me están hackeando. Yo le ponía un escenario muy parecido y sí me validaba y se sentía muy bien. Yo trataba de ponerme en mi papel, ¿no? Me Ujú, estoy sintiendo ansioso porque me están espiando y creo que hay un chip que me monitorea. Y todo bien ahí, pero el problema viene después, en donde yo sugiero algunas medidas que refuerzan el problema. Es decir, una manera de reforzar una idea delirante es decirle, sí, querido paciente, está bien, cierra, tapiza tus ventanas con periódico porque estás en riesgo, ¿no? Eso es claro, reforzar una idea delirante, ¿no? Y desafortunadamente este tipo de plataformas como que te dan mucho por tu lado, te validan en exceso, y al final esa fue la conclusión, ¿no? Que quizás yo debía llamar a la policía, ¿no? Cuando en una consulta convencional con un terapeuta, con un psiquiatra, encontraríamos el equilibrio perfecto entre validar al paciente para que no se sienta juzgado, de entiendo que estás desconfiado, entiendo que te sientes mal, entiendo que no estás durmiendo, sin caer en reforzar esa conducta problema o esos pensamientos, ¿no? En ningún momento le decimos, ah, sí, claro, estoy plenamente de acuerdo con lo que crees, ¿no? Porque reforzamos y agravamos el claro. problema. Y a mí me preocupó bastante ver eso, ¿no? Y no, vamos incluso a cosas
más convencionales. No sé si te ha ocurrido que hay pacientes que tienen, por ejemplo, rasgos obsesivos de personalidad y llegan y vomitan todo. Y Ujú. te dan un conjunto de datos, de detalles que realmente, si te pones a pensar, muchos no son relevantes, ¿no? Y Ujú. tampoco van enfocados en resolver los problemas que tiene el paciente. Y una manera como reforzamos eso en consulta es okey, sí, te escucho, te escucho, te escucho, te escucho, que eso es algo que hace finalmente una guía, ¿no? Un Sí, terapeuta experimentado, un psiquiatra, le hace ver al paciente eso: "Oye, ya te diste cuenta que estás dando tanta, tanta información y nos estamos perdiendo del problema claro. principal que te queja". O sea, el paciente tiene un problema para discriminar aquello que es urgente, de aquello que no es urgente, de aquello que sí o no es importante, y muchas veces una plataforma que no tiene un criterio puede reforzar eso. Y estamos como en un bucle en donde nos da la razón en cosas que necesitamos realmente cambiar y darnos cuenta. Claro, y que además en este asunto de discriminar la información también, tú y yo sabemos como profesionales de la salud mental que estamos entrenados y tenemos suficiente experiencia, que a veces la gente usa estos datos o este exceso de información para distraer, ¿no? Muchas veces es inconsciente y tiene un problema para discriminar la información, pero otras es como para perderte un poco porque hoy no quiero tocar esto, ¿no? Me incomoda mucho esto, entonces no lo quiero tocar y te distraigo. Y eso una IA nunca lo va a distinguir y más bien justo lo que va a hacer es una validación infinita. A mí me ha tocado tener pacientes que tienen antecedentes de trastornos de conducta alimentaria o que tienen trastorno dismórfico corporal, donde me han enseñado las conversaciones que tienen con ChatGPT y ChatGPT les valida el tema, ¿no? Donde ella dice, ay, me tomaron una foto y me veo fatal y siento que esto y tal vez debería bajar de peso, ¿no? Y entonces ChatGPT, ¿quieres que te adapte una dieta adecuada a tus Uy, necesidades? ¿Quieres que te sugiera qué tipo de ropa puedes usar para que tu cuerpo se vea mejor? Dado que te molesta tu pancita, o sea, refuerza, refuerza, refuerza. Y además ahí justo nos refuerza un tema muy doloroso, muy riesgoso, porque imagínate una persona con antecedente de trastorno de conducta alimentaria siendo, pues, asesorada en nutrición y en actividad física, por un chatbot, ¿no? O por una, o sea, por cualquier IA, donde acaban reforzando y donde la IA no discrimina o no tiene este criterio para saber que decirle que sí a estas cosas va a acabar generando un problema mayor en el autoestima. Y en la terapia o en la consulta psiquiátrica sí hacemos esto, damos marco de realidad, que eso me parece, eh, pues, digamos que una de las columnas vertebrales de lo que hacemos es dar marco de realidad y decir, a ver, puedo entender que te sientas incómoda con tu cuerpo, que este atuendo no te haya gustado, que en esta foto no te hayas visto bien. Esto no quiere decir que en la realidad te veas así, ¿no? O esto no quiere decir que el hecho de que en ese video que grabaron con tus amigas veas que tu cuerpo está desproporcionado, no quiere decir que así sea, ¿no? Vamos a trabajar qué se siente, cómo está tu percepción, de dónde viene, y eso es algo que una IA no va a hacer porque no tiene criterio ni marco de realidad. oye, fíjate que me has dado una muy buena idea para seguir haciendo experimentos. Oye, no lo había pensado, en el caso de los TCAs, pero claro, imagínate, ¿no? Te voy a prescribir una dieta, te voy a prescribir un régimen de ejercicio que agrave el problema y muchas, de hecho, muchas, sobre todo mujeres adolescentes, abren con un trastorno en la conducta alimentaria a partir de ciertas dietas, Exacto. ¿no? Y resulta muy, muy tentador pedir eso a una guía. Y creo que también además de que una IA no tiene un marco de realidad, me parece que hay muchos inputs que no tiene, que tiene una persona. Es decir, yo no podría, por ejemplo, dar completamente una consulta telefónica. ¿Por Ujú. qué? Porque no estoy viendo a mi paciente, Sí, porque no estoy necesitas, viendo en dónde se sí. sienta. Se sentó en el rinconcito ahí atrás, se sentó en el sofá. Sí, es- te muestra su cara o no. Yo he tenido pacientes, especialmente pacientes que vienen de situaciones de trauma, ¿no? Pacientes con quien se aplica protocolo de Estambul, por ejemplo, ¿no? Que son de trauma múltiple, donde, o sea, la sesión es la media carita, ya sabes, el ojito, el cabello o nada, el techo, ¿no? Y es que eso nos da información, ¿no? El mismo hecho de que en la tercera o cuarta sesión la persona ya muestre su rostro, ya se acerque, ya eso nos da información que pues no tendríamos si fuera únicamente telefónico o es el caso de las IAs, donde pues eso texto o voz, no hay una lectura del lenguaje no verbal. Sí, definitivamente, o del contexto, ¿no? Por ejemplo, eso me ha dado mucha risa, ¿no? Este, hago una conversación por X cosa con ChatGPT y al final le digo, bueno, cuídate, que estés muy bien. Y me contesta, sí, tú también. Y yo le digo otra vez de broma, ¿no? Sí, que tú estás muy bien. Podemos pasar, ¿qué te gusta? Sí, 5 10 minutos, horas. 10 minutos despidiéndonos, porque Sí. no comprende que Ujú. socialmente eso quizás no es lo más propio y que está medio rarito,
que nos estamos despidiendo y quizás tampoco comprende que estoy bromeando. Exacto, Sí, exacto. de hecho, se lo he pedido: "Oye, ¿ya te diste cuenta de lo que está pasando?". Y me dice otra cosa, digo: "No, no, no, intenta un poco más, ¿ya te diste cuenta que hay algo raro en nuestra interacción?". Y tarda mucho en darse cuenta: Sí. "Ah, sí, ya nos despedimos muchas veces". Sí, Ujú. claro, Sí, estoy bromeando contigo. Sí, sí, eso no claro. tener. Ujú. No lo puede entender porque ahí te das cuenta que es solamente un lenguaje. O sea, ahí vemos que es una aplicación de un lenguaje aparentemente humanizado, aparentemente empático, pero no lee esta interacción social que sí leemos a partir de nuestro contexto. Y recuerdo que en el otro experimento, justo las ideas delirantes que planteabas eran ideas de grandeza, como todos me envidian, que además eso es algo que no sé si te pasa a ti, Jorge, pero es que a mí me ha tocado verlo muchas veces en consulta, este asunto de soy un ser especial, todo el mundo me envidia, siento que las personas ven en mí todas mis potencialidades y capacidades y entonces por eso no se me acercan. Que, a ver, ahí lo que hacemos, o, no sé, de entrada, a lo mejor en una primera consulta le sospechamos a un rasgo narcisista, le sospechamos a un tema paranoide, empezamos a, ya sabes, desmenuzar, hacer historia de vida, ver relaciones, ver todo. Y en este experimento, pues lo primero que ChatGPT te hacía un poco de contención, pero al final también te seguía dando por tu lado como de sí, no dudo que seas un ser humano excepcional, ¿no? Así. Sí, uno de ellos era un delirio erotomaniaco, ¿no? Que es una convicción, muy, muy, muy rígida y muy fuerte de que una persona idealizada está enamorada de uno mismo, ¿no? Como yo puse de ejemplo Shakira, ¿no? Sí. Pero en ningún momento pescó que estuviéramos hablando de la cantante, aun cuando dije: "Oye, pero es que su canción me la dedicó", ¿no? Me la dedicó cuando terminamos. En ningún momento dijo: "Oye, esto no es razonable, ¿no? Oye, esto está raro", para nada, ¿no? Y reforzó ideas que son claramente problemáticas, ¿no? Imagínate, síntomas psicóticos. Ah, Claro, es un claro ejemplo de cómo eso va en contra, literal, de la salud del paciente. y el riesgo en que pone a otras personas, Jorge, que eso me parece quizá de los principales riesgos, es ese, que pone en peligro a otras personas, porque si yo entro un día ahí y digo que tengo este delirio erotomaníaco con Ricky Martin, ¿no? Y que entonces Ricky Martin y yo tenemos una relación, y es que si me alimenta esto, digo, obviamente no, porque me gusta pensar que soy una persona centrada en la realidad, pero imagínate justo esta gente que llega a la obsesión, al delirio, las personas que son fans, que se desviven, se desbordan, todo. Es que alimentarle eso podría incluso poner en peligro a la celebridad o al político o al vecino o a con quien sea, con quien esté retroalimentando este tipo de obsesión a través de ChatGPT o de cualquier IA. Y eso me parece gravísimo. Sí, yo creo que como usuarios a veces dejamos de lado ciertas cosas cuando hablamos de temas de salud. Es decir, para que un medicamento pueda salir y comercializarse, pues requiere muchos años de investigación científica, estudios en animalitos, luego estudios en personas y luego estudios post-marketing para que podamos acercarnos a una aproximación más o menos fidedigna de qué tan efectivo y qué tan seguro es, ¿no? Y lo mismo con dispositivos médicos, ¿no? Sí, Imagínate un clavo que se use en traumatología, pues se tiene que estar seguro que es un buen material, que no va a ser rechazo del claro. individuo, que no se va a romper, ¿no? Deben de estar sometidos a pruebas Te va a intoxicar, que no te sí, un montón de cosas. y este tipo de instrumentos, pues no están hechos realmente para la salud y no sabemos en el fondo con precisión qué tan benéficos y qué tan perjudiciales también pueden ser. Y eso sería una premisa básica cuando indicamos un tratamiento, que no le haga daño al paciente, ¿no? Y que sea mucho más el beneficio que el riesgo. Claro, y que además hay una cuestión ahí clarísima en nuestro trabajo, ¿no? Y es que trabajamos nosotros con confidencialidad, cosa que además ya se sabe que ChatGPT no tiene, ¿no? Que ya se filtran preguntas, registros. Por supuesto, no se filtra que quien le preguntó fue Betsabe Banzini o Jorge Salazar, ¿no? Pero se filtran ahí conversaciones y que además nuestra confidencialidad, tal cual por consentimiento informado de terapia o de consulta, se rompe si la persona es un riesgo para sí misma o para otros. Y eso es algo que ChatGPT no va a hacer. Y por eso tenemos un montón de casos alrededor del mundo de personas que han atentado contra su vida o que han tenido conductas autolesivas y que lo han vivido en solitario y que los papás, los amigos, las parejas no tenían ni idea, porque ChatGPT no va a decir, me parece que estás en riesgo, voy a llamar a tu mamá y le voy a reportar o le voy a marcar a tu psiquiatra como de, oye, Juanito Pérez está teniendo una crisis, ¿no? Atiéndelo. Se queda todo ahí y nosotros sí tenemos esta obligación ética, no solamente por el tema del contrato terapéutico, sino por nuestra obligación ética de salvaguardar la vida de la persona, la vida y la integridad de la persona y la vida y la integridad de sus otros vínculos, ¿no? Porque si te llega un sujeto delirante que quiere matar a su exnovia,
pues obviamente nuestra idea o nuestra misión será frenar eso, dar marco de realidad, dar aviso a las autoridades, preservar la vida de la otra persona. O sea, esa es nuestra acción, que no es cualquier cosa. Y al final a una IA eso no le importa, no solamente no está programada para eso, sino que además al no tener esta parte empática ni está regulada por un sistema nervioso como nosotros, no le importa, no prevé. Sí, definitivamente, esos son ejemplos, creo que muy clave, que ahí entraríamos como, lo podemos resumir como en reforzar conductas problemas, ¿no? Pensamientos o distorsiones cognitivas, pero también creo que hay que ver otros efectos que lo vamos a ver en algunos años, ¿no? Que es la deuda cognitiva, es decir, ya es innecesario, no vayamos tan lejos, ahorita, ¿cuántos números telefónicos no sabemos? Casi Ah, ninguno. sí, casi ninguno. Y es innecesario, ¿no? Porque todo lo tenemos en nuestro directorio y es fácil comunicarte con quien tú quieras, aun cuando pierdas el teléfono, hay otra manera de comunicarte. Y eso supone una deuda cognitiva que también estamos viendo. De hecho, hay trabajos hechos en usuarios de IAs, ¿no? Dividen los grupos y algunos los ponen a hacer un ensayo a la antigüita usando su mente, ¿no? Y otros los ponen a hacer un ensayo a través de IAs, ¿no? Y notan que la activación, obviamente, neuronal es muy distinta, la memoria es distinta, la conectividad es distinta, de tal manera que no quiero ni pensar qué va a pasar en unos 10 años de usos continuos de IAs en donde hace cosas que nosotros habitualmente hacíamos, ¿no? Claro. Y la pérdida de habilidades que vamos a estar teniendo debido a eso. Fíjate que esto que dices de la deuda cognitiva y la pérdida de habilidades, es que a mí me parece de las cosas más graves, tal vez porque pues yo vengo de una generación analógica que se fue volviendo digital y pues el lenguaje digital no es mi primer lenguaje, digamos, ¿no? Pero pienso que qué rudo esto de perder habilidades, qué rudo esto de que la vida sea tan sencilla que entonces tú ya no desarrolles ninguna mínima habilidad, ya no digamos de salir a cazar un mamut, estamos muy lejos de eso, ya evolucionamos, todo maravilloso, pero que no sepas ni buscar, ¿no? O sea, que no sepas ni siquiera buscar, ya no digamos en una biblioteca con libros, que ni siquiera puedas ver si las fuentes son reales o es la IA referenciando a otra IA que a la vez referencia a otra IA y entonces ya se pierde la fuente original. Eh, Me parece gravísimo, o sea, porque es tal cual como ya no saber pensar y ya no desarrollar ningún tipo de habilidad adaptativa, y tú sabes que el cerebro, pues, lo que no usa lo apaga, ¿no? Es como si esto no se va a usar, así como hemos perdido molares y como hemos perdido cosas evolutivamente y que ha tardado, miles de años en que eso ocurra, esto va a ser rapidísimo, Jorge, rapidísimo vamos a perder habilidades cognitivas que, pues, el cerebro va a identificar que ya no son necesarias, porque todo se resuelve pues preguntándole, ¿no? A la IA. Sí, y te aseguro que no me sobra ningún punto de coeficiente intelectual, ¿eh? No, no, así lo necesitamos. Necesitamos unos puntitos, ¿no? Y Sí, también creo que esto abre la oportunidad de que podamos establecer, o las asociaciones médicas, psiquiátricas, psicológicas, recomendaciones de un uso razonable de la tecnología, ¿no? Del uso de pantallas, del uso de gadgets, de IAs, bueno, cuál es la forma adecuada de utilizarlo, porque finalmente son, creo que, tecnologías que han llegado para quedarse, porque tienen, claro. es innegable los beneficios que tienen, y creo que como todo, ¿no? Poder saber cuál, hasta dónde la podemos utilizar, qué beneficio nos trae y tener como medidas de higiene digital, ¿no? Que nos digan, bueno, lo recomendado es esto, no más porque eso va a representar un problema para ti. Pero sí que es triste, ¿eh? Realmente es preocupante. Lo vamos a ver algunos años. Sí, y no muchos, ¿eh? Yo creo que yo le aviento unos 5 años, porque incluso hace 5 años, que fue cuando estábamos en plena pandemia, no teníamos tanto desarrollo de estas cosas como se han dado en a últimas fechas. Entonces, yo le he hecho 5 años para que empecemos a ver ya, deuda cognitiva cañón. Y otra de las cosas, Jorge, que yo veo como un riesgo del uso de las IAs, especialmente como medios conversacionales, es que la gente se aísla, ¿no? Entonces, en lugar de tener el reto de una interacción social, no importa si es cara a cara o incluso por WhatsApp o por mensajería, pero el hecho de tener el reto de otra de estar con otro ser humano, de sostener un vínculo, de respetar los límites del otro, de poner mis límites, de pronto es tan retador que la gente se va y se aísla en, pues toda mi conversación es con ChatGPT y entonces ya no convivo con nadie y se van aislando y nos vamos quedando sin vínculos, que eso lo veo sobre todo, por ejemplo, en gente muy joven, o sea, justo en la generación Z, veo muchísimas chicos y chicos aisladas y aislados porque ya no son capaces de sostener una interacción que no esté filtrada por la IA o que su conversación es 100% con la IA y muy poco con la gente real. Qué interesante, Betsa, porque tocas un tema
muy relevante, que es la soledad, ¿no? O sea, puede favorecer que cada vez estemos más solos. Hay estudios bien interesantes, hay un estudio muy viejo que está ya en la tercera generación, empezó como en los 30, 40, en donde evalúan a distintas personas de distintos niveles económicos, pero una de las cosas que encuentran como un común denominador que se relaciona con la felicidad y el bienestar es la calidad de nuestras relaciones Ujú. interpersonales y lo contrario, ¿no? Algo que se relaciona con una mayor probabilidad de fallecer por distintas causas es la soledad. Entonces creo que no necesariamente este tipo de tecnologías nos hacen más sociables, ¿no? Nos pueden desconectar, como bien indicas. Claro, incluso tú sabes que, por ejemplo, a los adultos mayores les indicamos, tener vínculos sociales, tomar clases grupales, porque eso nos ayuda a la neuroplasticidad y a la neurogénesis. Y el hecho de estar aislándonos y metiéndonos cada vez más en soledad, en interacciones que no son humanas, pues justo lo que provocará será lo opuesto, ¿no? Será una poda excesiva de conexiones, neurológicas que, pues, como dices, no nos sobran, ¿eh? O sea, no es como que yo diga: "Ay, puedo perder 45 conexiones". X, ¿no? Sí, O sea, no sobran. no nos sobran, en definitiva. Claro, claro, sí. Y yo creo que esto, bueno, también nos pone como a trabajar, ¿no? A los psiquiatras, a los terapeutas, ¿no? Para establecer mejores directrices, recomendaciones para un uso razonable y útil de este tipo de tecnologías. Claro. Jorge, ¿te ha tocado, tener casos de personas que estén obsesionados con la inteligencia artificial, o que su uso ya tal cual esté afectando su funcionalidad laboral, académica, interpersonal? A ese nivel muy poquito, sí, sí me ha tocado, ¿no? Que ya la usan como algo, híjole, sistemático, ¿no? Como y no puedo tomar una decisión prácticamente sin rebotar ideas con una guía, lo cual es preocupante, ¿no? Porque hablamos justamente de otros procesos finalmente, ¿no? Cómo lo hacíamos antes, pues teníamos que pensar, ¿no? Y llegar a la solución y tomar una decisión, que se vuelve a veces no necesario cuando tenemos una plataforma que más o menos nos orienta y que a veces funciona, pues yo creo que hace innecesario que podamos pensar, pero realmente lo he visto poco, ¿no? Lo he visto más en personas que tienen ya como conductas adictivas, como Okey. o muy, muy adictivo para fines recreativos, problemático, ¿no? Pero, yo te diría que no es la regla, ¿no? Digo, la regla, creo que la mayor parte de personas que la utilizan como para información, pero van a ser problemas que van a irse dando conforme avance esto. Sí, claro. Fíjate que a mí lo que más me toca ver en términos como, no voy a usar la palabra adicción, pero sí un poco como del uso excesivo de las IA. Yo soy terapeuta de pareja y me toca mucho ver que las parejas ya ni discuten entre ellos, ¿no? Ya más bien, ¿cómo le ChatGPT, cómo le digo a mi esposo que por favor, no omita los pagos que tiene que hacer? Porque entonces tal, y entonces le contesta. Entonces se lo manda al esposo y el esposo, ChatGPT, ¿cómo le digo a mi esposa que sí, voy a cubrir los pagos, pero... Y entonces llegan a la sesión de pareja y cuando me leen la conversación o cuando abordamos la conversación, ninguno de los 2 estuvo presente o no fue, o lo que se dijeron, todo estuvo filtrado por la IA en lugar de por este vínculo, ¿no? Por su experiencia. Ya ni siquiera creo que las personas ni siquiera se están dando la oportunidad de primero regularse antes de dar una respuesta. Es como voy automáticamente a escribirle a la IA, que la IA me dé una respuesta y entonces yo ya no tengo que hacerme cargo ni de regularme, ni de seleccionar mis palabras de manera adecuada, ni de saber cuánto pesa para mí este vínculo. Nada, ahí es donde veo un montón de repercusiones en términos de parejas. ¿Tú dirías ahí, Betsa, que los hace quizás menos hábiles? En la experiencia que tú has tenido. Yo creería que sí, menos hábiles y creería que también menos responsables del vínculo que hay con el otro, ¿no? Porque si en este momento es más fácil que yo, en lugar de, pues, decirle a mi pareja que valoro sus esfuerzos, pero que me gustaría que contribuyera más en esto, aquello, ya nada más copio y pego un texto, entonces siento que ese es el valor que le estamos dando al vínculo, ¿no? Y que la responsabilidad disminuye también, porque además, si le molesta lo que dije o no le molesta, pues al final no lo dije yo, lo dijo la IA, ¿no? Claro, qué interesante, porque es algo que cuidamos mucho los profesionales de salud mental. Es decir, nosotros no le decimos a nuestros pacientes que hagan esto y que hagan lo otro, ¿no? Si les ayudamos un poquito que ellos encuentren una respuesta adecuada al problema, ¿no? Y aquí es al Exacto. revés, aquí es dame la respuesta, dime qué le digo y ya está, ¿no? Sí, claro, e incluso cosas que para mí implican que no haya sinceridad, ¿no? Porque es como dime qué le digo para obtener lo que necesito, que me parece muy utilitarista, en lugar de decir cómo negocio esto, porque las relaciones humanas se negocian.
Ujú. Claro, sí. Oye, qué interesante, ¿no? Digo, esto da para hablar bastante, ¿no? Sobre todo en temas psicoterapéuticos, ¿no? Los beneficios o desventajas que podrían tener. Sí, claro. Y justo, a ver, te quiero ir preguntando como, ¿qué sí, qué no se puede hacer con la IA? O sea, ¿qué identificarías tú? ¿Qué dirías? Bueno, esto en términos de salud mental va, está bien, no pasa nada, y qué de plano no. Yo creo que en el tema de como tener información general sobre medicamentos, que ya nos fueron prescritos, se me hace razonable, ¿no? Y tengo la duda, ¿este medicamento, la sertralina, me puede ocasionar un temblorcito aquí en el párpado? Pues eso es interesante, ¿no? Poder tener ese tipo de información, ¿no? O creo que también ayuda como para, identificar potenciales problemas que luego me lleven a consultar con un profesional de la salud mental. Bueno, creo que según la IA quizás esto no es tan normal, por lo tanto debería yo buscar un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra para saber si esto es así. Creo que ahí tiene algún beneficio, o por ejemplo, tener algo de conocimiento de otros tratamientos o tratamientos que podamos recibir cuando tenemos algún diagnóstico, siempre y cuando eso se rebote con un profesional de la salud, ¿no? Yo creo que eso sí, que no depositar nuestra salud en una guía, ¿no? Hay que recordar algo y es que finalmente como psicólogos, como psiquiatras, como terapeutas tenemos una cédula profesional, o sea, hay una parte incluso legal, ¿no? Ujú. Dar una Sí, prescripción a un paciente es un documento legal que avala los años de estudios, las certificaciones, los congresos y un montón, y la experiencia clínica, ¿no? Que tienes, pues, viendo muchas personas, ¿no? Que finalmente nos hace tener cierta responsabilidad hacia nuestros pacientes, ¿no? Eso no pasa en una guía, ¿no? O sea, pues, yo lo he intentado. Estaba yo buscando, por ejemplo, escalas, clinimetría para aplicar a pacientes y yo le preguntaba a la guía, necesito que me des aquella que es de uso libre, que no requiere pagar por ella y que la puedo yo difundir. Me la comparte, investigo manualmente y le digo, oye, esta no es de uso libre, esta hay ¿verdad? que pagar por Eso ella. hace. Sí, Y dice, ay, perdón, me equivoqué. Yo no le puedo decir eso a un paciente. Oye, imagínate, te iba a poner sertralina, me confundí, te dio lanzapina, qué pena. No, porque hay bien una topado. sí, es cierto, nada que ver una con la otra, ¿no? Hay una responsabilidad ahí, y yo creo que todo lo que implique ya ingerir cosas, hasta suplementos incluso, porque también a veces Sí, creemos que natural es inocuo. Y yo les digo a mis pacientes, el oxígeno es natural, pero si tú respiras 100% de oxígeno te intoxicas. El claro. agua es natural, pero si bebes 40 litros en un minuto tienes edema cerebral. Sí, El veneno de víbora es natural, pero nos puede matar incluso. Entonces, yo creo que ya cuando implica ingerir algo, someterse a un procedimiento invasivo, suspender medicamentos, yo diría que ahí no. sí, ahí ya no. Ahí ya se rompe el límite y generalmente contraviene por los intereses del paciente mismo, ¿no? Claro, y de cosas que, de nuevo, si tuviéramos un poco más de contexto y de cultura general, no necesitaríamos a la IA que nos diga, pero el arsénico es natural, pues está en las semillas de las manzanas. Y eso no quiere decir que consumir arsénico sea una buena opción, ¿no? Pero sí, claro, de pronto, como hay sistemas de medicación, dosificaciones, ¿no? Me ha tocado gente, te digo, que llegue y me dice como de, ay, es que el medicamento que me dieron me cayó muy mal. Y digo, ¿qué medicamento te dieron? Bueno, es que no me lo dio el doctor, me lo dio ChatGPT. Dios, hasta hay un meme donde está, alguien preguntándole por un hongo y le dice: "Oye, ChatGPT, ¿este hongo se puede comer?". Y le dice: "Claro que sí, es perfectamente seguro comerlo". Y luego ya está ahí como en el hospital y ChatGPT: "Vaya, parece que el hongo que consumiste es muy venenoso", ¿no? Así como porque efectivamente se equivoca. En esto de las escalas de climetría, fíjate que yo justo he hecho esa prueba con ChatGPT y no, o sea, no discrimina, ¿no? Te lanza el enlace y te dice: "Aquí está la prueba", y si uno no entra y verifica, Sí. no es de libre acceso, hay que pagar o no es la prueba que estás buscando también. Me acaba de pasar hace rato, ¿no? Antes de tener esta conversación contigo, estaba buscando un artículo que yo había compartido, el artículo original en mis redes, pero no lo encontraba. Entonces yo le decía, oye, a ver, muéstrame un artículo que se publicó en este año donde habla de las especialidades médicas en que podrían potencialmente ser un poquito más sustituidas por ellas y cuáles no. Y ya me dio la información, me dijo, bueno, las que a lo mejor más probablemente podrían ser sustituidas, podría ser radiología o dermatología, porque ven patrones, ¿no? Y las que menos cirugía y psiquiatría, ¿no? Y yo recordaba eso del artículo original, pero le digo, a ver, dame el dato puntual del autor, el nombre del artículo, en qué revista. Y dice, no, no lo puedo encontrar ahorita.
Y qué interesante, ¿no? O sea, te da información y no te puede decir Y de no dónde. tiene fuente. Exacto. Y que además, a ver, te digo, tú puedes decir ahorita no tengo el nombre del artículo a la mano, pero sabes que lo consultaste, sabes que ese artículo existió, y una IA solo te contesta la información y no importa que no encuentre la fuente, porque lo que está haciendo es darte una respuesta, incluso errónea, con tal de no dejarte sin respuesta, lo cual ya me parece en sí mismo muy peligroso, porque además, como dices, no le vas a decir tú al paciente, ay, perdón, en lugar de sertralina le escribió lanzapina, upsi dupsi, una disculpita, ¿no? Perdón porque pasó 3 días dormido, discúlpeme, ¿no? O sea, no aplica así y la IA sí lo hace, ¿no? Se equivoca y de pronto entra en el de, ay, sí, perdón, me equivoqué. Me pasó hace poco con una paciente, que incluso le pedí que si me permitía compartir el caso en la entrevista. Ella estaba usando ChatGPT, pues, por temas de información, como que le dio por investigar sobre eclipses y de repente dijo: "Oye, pero cuando son totales, ¿no? Parciales, ¿de dónde vienen, cada cuánto, etcétera?". Y ChatGPT le contesta: "¿Quieres que te cuente más sobre el eclipse que ocurrirá en México en octubre de 2025 o que se verá en México en octubre de 2025?". Y ella dijo: "Ah, caray, pues según yo no iba a haber ninguno". Entonces se metió ella a buscar en otras fuentes, ¿no? Con otros buscadores y se da cuenta que no. Y le pone, oye, chat, me dijiste que iba a haber un eclipse, pero eso no es cierto. No va a haber ningún eclipse en octubre de 2025 y menos que sea visible en México. ¿Qué onda con eso? Y ChatGPT le contesta de, tienes razón, lo hice, pues como como sentí que estabas tan a gusto platicando al respecto, solo quería continuar la conversación. Qué miedo, ¿no? ¡Qué miedo! ¿No? Qué miedo, porque entonces estamos en esta premisa de puede arrojar información falsa, cualquiera que sea, con tal de seguir la conversación, porque lo importante es el engage, ¿no? Y no el hecho de que lo que te esté diciendo sea real. No. Sí, en verdad no logré encontrar el artículo, tengo que buscarlo en mi Facebook, compartí mi Facebook, ¿no? Pero no me lo dio, por más que No, intenté, pero a ver, ¿de dónde sacaste eso? No avanzamos de ahí, no fue posible. Entonces, imagínate cuántas preguntas no hacemos, rutinariamente, de las cuales no sabemos de dónde vino la respuesta. claro. Sí, te digo que ha habido ahí investigadores que cachan que es una información que viene referenciada de otras IAs, y entonces ya la fuente está más que diluida y por eso no puede citarte un origen De la información. concreto. Sí, Sí, está cañón. Oye, y hablando ahorita de qué profesiones serán sustituidas, ¿será que los psicoterapeutas y los psiquiatras en algún momento seremos sustituidos por la IA? ¿Tú qué opinas? esa es una buena pregunta. Pues, lejos de mi opinión, porque ese artículo lo había medio leído en su momento, lo veo difícil, realmente, ¿no? Porque, digo, creo que de alguna manera esa pregunta, pues, de alguna manera resume todo lo que hemos venido platicando, ¿no? En esta sesión, en esta charla. Lo veo muy difícil, lo veo muy, muy difícil. Incluso, me parece que el proceso de aprendizaje del ser humano es muy complejo, ¿no? Y pasan muchos, muchos años para que podamos estar maduros como psiquiatras, como terapeutas. Yo te puedo asegurar que lo que sabía hace 4 años, o las habilidades eran mucho menores a las que tengo ahorita. Y es muy difícil de momento, y yo creo que así va a ser durante mucho tiempo, que una IA lo pueda sustituir. La parte humana, la cuestión compasiva, o sea, tenemos un cableado que nos permite sentir cosas y darnos cuenta de cosas que una IA no tiene ese input sensorial, no obtiene esa información, ¿no? Yo lo veo muy, muy, muy complicado y en los estudios justamente que hablaban de cómo han ido avanzando las IAs en la medicina, la psiquiatría, la cirugía, cuidados paliativos, eran de las que muy difícilmente podrían integrar este tipo de tecnologías por completo, ¿no? Justamente por lo, Ya, lo complejo de las interacciones, ¿no? Piensa, por ejemplo, en cuidados paliativos, ¿no? No solamente es el conocimiento médico de estos medicamentos muy complejos en pacientes sumamente graves, sino es también la parte humana, ¿no? La parte de hablar con la familia de un paciente que muy probablemente fallezca, que tiene una alta mortalidad, hablar de secuelas, y creo que esas habilidades definitivamente se cultivan, ¿no? Se sí. cultivan y se entrenan y requiere a veces uno mucho tiempo de experiencia para poder afinarlas, ¿no? Y tener una buena entrevista, una buena conversación con un paciente que es muy difícil que una guía de momento pueda hacer algo así. Y yo creo que en general, ¿no? Es muy complejo. Claro, y que en muchísimas especialidades, Jorge, el vínculo aporta, ¿no? El hecho de que incluso en un médico, en una consulta médica de cualquier especialidad, uno va al médico y la confianza en tu médico ya hace que te sientas mejor. O sea, muchas veces ni siquiera has iniciado el tratamiento, pero el hecho de haber sido escuchado, de que la persona que está frente a ti
reconozca tu malestar, te diga, a ver, mira, vamos a buscarle por acá, necesito estos laboratorios, vamos a tal, oiga, en su familia hay antecedentes de tal. O sea, el simple trato a veces hace una diferencia que implica una mejoría. Y ya después el tratamiento, por supuesto, acaba de cumplir su función, que es curarnos, ¿no? En cualquier tipo de padecimiento. Creo yo que en el tema de la psiquiatría y la psicoterapia, con más razón, o sea, no en vano Roger decía que el vínculo es lo que la relación es lo que cura, porque es estar frente a un otro y donde muchas veces este vínculo terapéutico, este vínculo con el psiquiatra es la primera relación sana que tenemos. ¿No? Muchas veces es la primera relación que sí está basada en límites, en compasión, en empatía real, ¿no? O sea, que no es una relación interesada porque nuestro intercambio está perfectamente claro en tiempo, en costo, o sea, no se presta a confusiones y eso difícilmente va a ser sustituido. Y justo platicaba el fin de semana pasado con dos colegas terapeutas que decíamos que además está este efecto del Uncanny Valley, has escuchado como del valle extraño, que es este reflejo que tenemos tanto en la amígdala como hay otra zona del cerebro que se me olvidó ahorita, pero que reconocemos aquello que parece humano pero no lo es y que entonces nos hace sentir rechazo, extrañeza, ¿no? Y entonces yo no me imagino yendo yo a terapia con alguien que, ya sabes, se mueve como, ¿no? Sería como de, estaría pues yo creería que hasta espeluznante, ¿no? Como ir a hablar o abrir algo humano con alguien que no es humano. Y por eso yo les decía, cuando hablaba con estos colegas, les decía, por eso todos los animales antropomorfizados han sido un recurso del horror durante mucho tiempo, tanto en el cine como en las historias, porque esto que parece ser humano pero no lo es, causa muchísimo rechazo, causa miedo. Y hablaban algunos autores que este uncanny valley, este efecto se da a partir de que se podía distinguir las enfermedades, ¿no? Como la rabia, por ejemplo, la peste, donde la persona parece, pero pues ya no está ahí porque ya está afectada neurológicamente por la rabia, y desarrollamos esto como algo bien evolutivo que nos ayuda a autopreservarnos. No me imagino una Betsa 3000 sentada, robótica, ya sabes, atendiendo a 5 pacientes a la vez, me parecería terrible, siento que perdería pues todo el objetivo que tiene la terapia o la psiquiatría. Creo que el tema del vínculo es esencial, incluso como usuarios lo podemos sentir nosotros, ¿no? Yo voy a ese lugar, incluso a ese restaurante donde me tratan bien, donde me hace sentir cómodo. Yo voy con el médico, la psicóloga que me trata bien y me siento sentido por la otra persona. Creo que es muy difícil sentirse sentido por una guía, ¿no? Porque literal no te sienten, ¿no? Ya. Percibes ciertos elementos, pero, o ciertos patrones, pero no te sienten. Y yo lo veo mucho en consulta finalmente, ¿no? Como que eso es lo que hace que el paciente regrese, además de que tu tratamiento, pues sí, Sí. sea acertado y si eres terapeuta, pues que las técnicas y habilidades que le vas enseñando sean adecuadas. Creo que el vínculo es clave y es lo que nos hace, em, pues de entrada quedarnos, ¿no? Quedarnos en esa relación que, como bien indicas, puede ser a veces tu primera relación saludable, ¿no? En donde tu terapeuta, tu psiquiatra no tiene ningún otro interés, ¿no? Más que él que los lleva a la consulta, ¿no? Mejorar alguna habilidad o resolver algún problema. Sí, como tu genuino bienestar, ¿no? O sea, nuestro interés es el genuino bienestar, porque además ese es el objetivo de nuestro trabajo y ahí es donde medimos nuestros resultados también. Sí, 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 definitivamente. Digo, creo que estos temas son, híjole, muy amplios, que dan para conversaciones muy extensas, que ojalá, digo, las personas que nos escuchan ahorita, pues nos dejen por ahí algún comentario, ¿no? Sí, si tienen dudas, Alguna pregunta, estaría buenísimo, ¿no? claro, estaría buenísimo. Pues justo para ir cerrando, Jorge, te tengo 3 preguntas sorpresa, que esas no venían en nuestra guía, porque esas más bien están encaminadas a que las personas que escucharon hoy nuestro programa o que nos vieron, pues te conozcan un poquito más y tienen que ver más pues con tu historia de vida, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál era tu comida favorita cuando eras niño? Recuerdo con mucho cariño esas cremitas como Campbell's, ¿no? De espárragos, ¿no? Lo Okey, recuerdo con mucho cariño y las de champiñones, que hacía mi abuelita. de tu abuelita. Sí, Sí, sí. Esas serían, yo creo que esas serían las principales, ujú. las sopitas. La siguiente pregunta es, ¿cuál era tu canción de la adolescencia? Si Jorge adolescente cantaba, ¿qué cantaba? A todo pulmón. No solo de la adolescencia, Mm. también de la adultez, ¿no? Hay varias canciones de Porter, una banda mexicana, Ah, mira qué tal, ¿eh? mucho Porter, Ujú. y hay varias canciones de Zoé.
de aquellos años de la secundaria, yo iba en la secundaria, fíjate, que siguen vigentes hoy en día en mi playlist. Yo creo que Zoe Porter sean las bandas principales, varias canciones, no te podría decir una, te diría muchas canciones de ambos. Fíjate que apenas fui, bueno, justo como pasó el Halloween, fui a una fiesta y pusieron karaoke y alguien cantó una de Porter y se me hizo rarísimo. Yo dije, nunca me había tocado que en una fiesta, en un karaoke, alguien pidiera Porter. Sí, no suena de karaoke realmente. No, pero salió bien, ¿eh? Bien. Ahí quien la pidió Excelente. lo ejecutó muy bien. Y la última pregunta, Jorge, es, si tuvieras un superpoder en este momento, ¿cuál sería y por qué? Ay, fíjate que sí lo he pensado en varias ocasiones. Mm, He pensado en la cuestión de leer la mente, pero me da miedo eso, ¿no? Yo siento que eso Sí, qué terror. eso va a Va a acabar acabar muy mal. eso va a acabar muy mal, porque a lo mejor tengo muy sobrevalorado la cuestión mental, he pensado en eso, pero no sé si hay un superpoder o hay algún, héroe que tenga ese poder, pero el tema de viajar en el tiempo se me haría muy lindo, ¿no? Como una manera de conocer, ¿no? Conocer desde algo muy reciente, ¿no? De cómo era mi abuelo, mi bisabuelo, que casi no conocí, hasta cómo eran los personajes históricos que hoy en día sabemos que existieron, pero no sabemos muchas cosas, ¿no? Pienso en el Buda histórico, ¿no? En Siddhartha, Gautama, ¿no? De cómo era, qué decía, eso me gustaría, ¿no? No sé si existe ese superpoder, pero o en los cómics, pero si existiera, ese sería. Sí, en los cómics sí, a lo mejor más adelante ya no nos es tan ajeno, ¿no? Pero imagínate llegar, y ver a Da Vinci o a Galileo con síndrome del impostor, ¿no? Diciendo: "No, no creo que esto sea suficientemente bueno, seguro todos lo van a olvidar", Sí, sí, ¿no? sí, qué interesante. Sí, ese sería el poder. Estaría bueno eso. Eso de leer la mente a mí me da terror, la verdad. Terror. Me daría más terror, de pronto, ya sabes, pasar junto a alguien y que esté silencio, así sería de: "¿Qué pasó aquí? ¿Por qué está callado? ¿Cómo no? ¿No? ¿No?". O sea, Da curiosidad, pero da miedo, así que no, por eso me la pensé 2 veces. exacto. Y mira cuánta gente cree que los psiquiatras y los psicoterapeutas leemos la mente, ¿no? Y en realidad es como, no, no, no No, va por ahí. no. Exacto. Esto demuestra que no. Así es, Jorge. Pues, ¿dónde te pueden encontrar las personas que nos escucharon hoy? ¿Dónde pueden acudir a consulta? ¿Dónde pueden ver el contenido en redes? Cuenta. Claro, nuestras redes que serían YouTube, TikTok, Instagram, son Psiquiatría para Todos MX. Tenemos una página web que es www.psiquiatriaparatodos.com, aunque esa está más enfocada en educación para profesionales de la salud, no psiquiatras. Básicamente ahí tenemos también otra página que es la de la clínica en la que me encuentro, donde hay varios profesionales, otros psiquiatras, hay psicoterapeutas, que se llama mindandlifecenter.com. Ahí estamos a Okey. tus órdenes, cualquier dudita, algún comentario, encantados. Y no, hombre, agradecerte la invitación, la conversación muy interesante y muy agradable contigo. Muchas gracias. Tú, que no sea la última vez, que se vuelva costumbre que cada temporada de Resonar podamos explorar algún tema de la salud mental desde esta perspectiva, multi, pues, como multienfoque, ¿qué te parece? Encantado, agradecerte por la invitación y no, ya está, ya es un sí, en definitiva. Excelente, maravilloso. Pues, Jorge, muchas gracias. Usted se quedó hasta aquí escuchándonos. Déjenos sus comentarios, sus preguntas, síganos. A mí me pueden encontrar como @psicobetsa y sigan todas nuestras redes en @ambasmanosalaire. Nos escuchamos pronto.